Este podcast está patrocinado por mi libro Peligrosa Ingenuidad. Lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo por Amazon y por la página editorial Igneo. Así que si ya le dieron clic a Cinema Beto, relájense y disfruten. Bueno, principalmente desde mi experiencia y desde la de muchos que conozco, creo que ha sido un tema de abordaje de cómo se promueve la lectura. Creo que han habido mensajes incluso contradictorios. Por ejemplo, yo contaba por estos días en mis redes, bueno, ya hace varios días, que, que en mi escuela, si tú te portabas mal, te mandaban a la biblioteca. En todas, yo creo que en todas. Imagínate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestro podcast Cinema Beto. Hoy nos vamos a perder entre libros, queridos oyentes. Vamos a presentar una película que nos va a abrir los sentidos y nos va a hacer disfrutar el mundo de la literatura. Una película donde los sentimientos más oscuros en las personas se perderán entre los sueños que solamente lo pueden regalar un buen libro. Con ustedes, la película The Bookshop. The Bookshop, o como se conoce en español latino, La Librería, es una película sobre una mujer que llega a un pueblo pequeño y abre una librería a pesar de los problemas que se aparecerán en el camino. Para esta película, en particular, tengo una invitada súper especial. La voy a presentar. Gestora cultural y promotora de lectura, creadora del contenido literario en redes sociales, escritora del libro de microrrelato Río Negro, se lee en breve. Tiene una formación como contadora pública y especialista en control de gestión. También tiene una formación en general cultural y en patrimonio artístico antioqueño. Con ustedes y con gran honor de presentarles Karen Lopera. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Beto y hola a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, muy contenta de estar en este espacio, de conversar con vos en torno a los libros y a esta peli tan especial. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre microrrelato a cuento? Ok, básicamente es un tema de extensión. Entonces, de por sí se concibe que por lo menos Latinoamérica escribe microrrelatos cortos, muy cortos. Uno de los más comunes es el dinosaurio. Latinoamérica tiene microrrelatos que son incluso una frase. Entonces el dinosaurio, que es uno muy clásico, que es que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ese microrrelato de Augusto Monterroso, pienso que es como uno de los ejemplos más comunes de texto brevísimo, ¿cierto? Pero hay incluso más. Hay uno que se llama El Fantasma, que se cuestiona si es un microrrelato incluso porque el fantasma tiene el título, se llama El Fantasma, sí, y no tiene más, no tiene letra. Entonces, Pero es me otro. puso te pone a pensar, digamos, el que tú dijiste del dinosaurio, yo creo que te lo había escuchado en Instagram. Sí, ese es muy conocido, ese de Augusto Pero, Monterroso. pero sí, o sea, lo pone uno a pensar, y ahorita lo que dices del fantasma también me pone, es como la Sí, pintura de René Magritte, que ajá, la de la pipa. Esto no sí. es una pipa, que pinta la pipa, esto no es una pipa, y uno se pone como a pensar. Sí, entonces es un asunto de extensión, pero los ejemplos están de hecho en Latinoamérica. Por ejemplo, el escritor mexicano Luis Felipe Lomelí tiene otro que se llama El Emigrante. Ujú. Y El Emigrante son 4 palabras. O sea, el emigrante es el título y el microrrelato es Olvida usted algo. Y entonces con un guión, porque es un diálogo, dice la otra persona, ojalá. Olvida usted algo, ojalá. Se llama El Emigrante. Entonces, mira, son 4 palabras. Si contáramos el título, son 6. Es un tema de extensión, porque los cuentos son más largos, los cuentos de por sí
suelen tener como esa estructura que le enseñaban a uno en el colegio, del inicio, el nudo, el desenlace. Sí. Y de alguna forma el microrrelato también lo tiene, pero con un golpe de sentido, con una contundencia que tiene que ser demasiado grande para que, como en esa economía del lenguaje, se logre ya sea dar sorpresa, generar entretenimiento, hacer reír, asustar, no Pero sé. mira lo sencillo que es el arte, como puede conquistar a una persona. De hecho, por ejemplo, no sé si te acuerdas, no sé si tú sabes la historia de cómo John Lennon conoció a Yoko Ono. No, no sé. Hay están en un museo, no me acuerdo cuál, queridos oyentes me disculparán. Y entonces resulta que el día que la conoció, él está en el museo y hay una escalera desplegable. Y tú subías esa escalera y había una lupa colgando del techo. Entonces él subió, cogió la lupa y la idea era que el artista quería, o sea, que la persona subiera por la escalera, cogiera la lupa y mirara lo que escribió la persona en el techo. Y cuando él mira con la lupa en el techo, aparece la palabra yes. Ya, sencillo. Bueno, es un microrelato también. Ah, exactamente. Ve, mira, nos estamos saliendo del podcast, pero no está rico la conversación. No, pero básicamente es eso, o sea, mira que es tener como esa opción de hacer una representación breve, brevísima, sobre todo para el espectador, o sea, ya sea en el caso de lo escrito por el lector o para quien vaya y aprecia una obra, no sé, en las diferentes artes. Pero es eso, o sea, poder generar un golpe de sentido con pocos recursos, con pocas palabras o con una simbología, un símbolo que sea tan fuerte que dé ese golpe de sentido que venía mencionando. Okay. Tenía otro ejemplo, pero también me voy. Hay un ejemplo de Soda Stereo. Cuando Gustavo Cerati está, no me acuerdo en qué concierto es, pero él está tocando la canción de Juegos de Seducción. Ah, sí, Él, él, muy buena. él está tocando la guitarra y todo el público está así, y él le pregunta al público, ¿saben qué acorde es este? Sí, o sea, eso es algo tan sencillo, pero tan Imagínate, sí, profundo. profundo, sí. Y bueno, es Gustavo Cerati. Durante la pandemia tú te dedicaste a la pasión de la letra de las lecturas, ¿no? Y mira que sí, me pasó que como a varios, que estábamos como por ese tiempo con el cuento de reinventarse y no sé qué, de pronto teniendo como la latencia de que la vida es tan corta, entonces me pasó eso, también tiene que ver muy directamente con la palabra, porque en una noche de cuarentena yo estaba leyendo un microrelato que se llama Carta del Enamorado, es de un escritor español que se llama Juan José Millás, y el microrelato es muy cortito, y dice, hay novelas que aún sin ser largas, no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o 60. A algunas vidas les sucede lo mismo, por eso no me he matado, señor juez. Entonces ese microrelato tan sencillo pero tan profundo, que en tan pocas palabras me dejó pensando esa noche y yo dije, bueno, que no me vaya a suceder a mí, no me vaya a suceder que siga como pasando páginas de mi vida y que sienta como que no he empezado a darle cabida a propósitos bien grandes de mi vida, de lo que me mueve. Entonces, bueno, como te digo, es un cambio que estuvo muy anclado también a la palabra, en este caso al microrelato. Pero entonces lo primero que te enamoraste fueron de los microrelatos. Y mira que sí, también tuvo que ver un concurso de escritura que se realiza acá en Medellín, que fue un concurso, la primera vez que lo lanzaron fue por Twitter, de hecho, se llama Microsifí, y entonces era escribir en un solo trino un microrelato de ciencia ficción, ya fuese del estilo solar punk, digamos hacia la utopía, o distópico, ya sea la parte caótica de cómo te imaginabas a Medellín. Creo que en el 2132. Entonces yo me animé a escribir, que tampoco no lo había hecho desde hacía muchos años.
y me animé. Además, creo que es como un pasito adicional para pasar el susto, de compartirlo, de sentir uno pues que lo lean es distinto. Pero entonces este concurso me motivó a hacer eso y tuve la fortuna de ser una de las ganadoras. Escogieron mi microrrelato y bueno, creo que esos fueron como dos, sí, de alguna forma, como dos semillas, por decirlo así, en su momento, en las que dije, bueno, no, la palabra como que sí es lo mío, como que yo escogí los números, pero siendo sincera conmigo misma, también fue por un tema económico, por pensar que en las artes no había posibilidad. Entonces, bueno, desde esos dos como hitos, antecedentes relacionados al microrrelato fue que sucedió todo este cambio en mi vida. Ese microrrelato de Río Negro se lee en breve. ¿Cuándo fue que lo escribiste? Bueno, Río Negro se lee en breve, es un proyecto cultural, entonces de ahí uno de los productos es un libro con 50 microrrelatos que yo escribí y que tienen que ver con Río Negro, Antioquia, que es el lugar en donde yo nací. Y bueno, también tuvo que ver que yo me mudé el año pasado, me mudé a Río Negro para estar allí durante parte de la cuarentena obligatoria. Entonces no podía participar en Medellín en 100 palabras, el concurso de microrrelato de Medellín, o bueno, no podía, no debía, siguiendo como las reglas del concurso. Entonces, bueno, dije, voy a escribir sobre mi territorio, que además tiene, por supuesto, menos narrativas que Medellín. Entonces, desde ahí se gestó ese proyecto cultural, que fue a su vez el resultado de una formación que estaba haciendo en la escuela de Borarango. Y, y bueno, entonces tuvo que ver con la escritura de 50 microrrelatos sobre Río Negro, Antioquia. También hice lecturas en voz alta de 10 de esos microrrelatos en Instagram y bueno, y toda una gestión de socialización, o sea, entregamos 300 volantes, yo repartiéndolos y contándole a la gente que era el proyecto en Río Negro como una apuesta también de conectar con la lectura a los ciudadanos de a pie que iban por ahí por Río Negro y bueno, estuvo bien interesante todo ese proyecto cultural. Ok, listo. Entonces voy a empezar con la ficha técnica. Y Claro que sí. voy a súper rápido para que empecemos a desmenuzar la película y pues empiece yo a hacerte las preguntas. ¿Te parece? Perfecto, de Ok, una. rápido. La librería, película estrenada en el 2017. El guión es una adaptación de la novela La librería de la novelista inglesa Penélope, perdón por la pronunciación, Fitzgerald, no sé si sea así, me disculparán. Ganó en los premios Goya 2018 como mejor película, mejor dirección y mejor guión adaptado. Esta película es dirigida por Isabel Coaxe, si no estoy mal, o Coaxe. Ella es de Barcelona, catalana. Es conocida porque también dirigió la película Mi vida sin mí del 2013 y esa película ganó como mejor director en los premios Goya. También, para las personas que conozcan la película Paris Je t'aime es una película que está compuesta por 18 cortometrajes y cada cortometraje está dirigido por un director diferente. Y uno de los cortometrajes lo dirige ella, es la de la Bastille, se llama ese cortometraje en la película. La del esposo que quiere divorciarse de la esposa porque había encontrado una mujer menor, más joven, pero resulta que la esposa tiene una enfermedad terminal y le cambia todos los planes. Esa película también es conocida por nosotros los colombianos porque ahí actúa nuestra queridísima actriz Catalina Zambino. La película, pues, la directora ganó el premio Goya como mejor dirección y mejor guión adaptado con La librería. Y el director de la fotografía, tengo que hablar de él porque la película tiene una fotografía muy bonita, paisajes y de colores, con una paleta de colores cálidos. Es una película prácticamente que genera al televidente o a la persona que lo esté viendo como tranquilidad. Se grabó en exteriores en Irlanda del Norte y los interiores se grabó en Barcelona.
los actores que hacen parte de esta película. Está Emily, voy a nombrar, pues hay muchos actores que aparecen ahí, pero voy a nombrar como los más importantes o los más conocidos. Emily Mortin, que es que hace la protagonista Florence, es una actriz británica más conocida en películas como La Isla Siniestra, que es el papel de Rachel, Un lugar llamado Notting Hill, compartiendo escena con Julia Roberts, y Mi encuentro conmigo, que es con Bruce Willis. Está otro actor que es un gran actor británico que se llama Bill Nighy, no sé si se pronuncia así, que es el señor Brundage. Es un actor británico que lo pueden recordar en películas como Cuestión de Tiempo. ¿Tú has visto esa película, Karen? Pues No, esa película es hermosa, es muy bonita. recomendada. Recomendada. Y después o sea, hay una escena de la película que me hace acordar de la película Cuestión de Tiempo con el personaje del señor Brundage. Bueno, en la película Cuestión de Tiempo comparte con Rachel McAdams y Margot Robbie. También él aparece en la película Inframundo. Él hace el vampiro líder Victor. Y en Shaun of the Dead, esta película de zombies inglesa que es buenísima, se la recomiendo también. Patricia Clarkson, que hace Violet Gamar, que es como siendo la villana de la película. Y ella apareció en La Isla Siniestra también, Milagros Inesperados, en House of Cards y en Jumanji, la clásica. Es la mamá de Robin Williams cuando era pequeño. Listo, entonces, la película. El inicio de la película, hay una parte que hay un voz en off, y es que la película va narrada, hay una mujer que está narrando la película y como que cuenta los sentimientos que hay entre las personas y la misma protagonista. Ella al principio de la película dice, cuando leemos una historia, lo habitamos, las tapas de los libros son como un techo y cuatro paredes, una casa. Ella más que nada en el mundo amaba ese momento en que terminas un libro y la historia sigue rodándote en la cabeza como un sueño vivido. Ahí va mi primera pregunta para mi querida invitada. ¿Para ti qué significa leer un libro? Ok, bueno, por lo menos para la mía, pues estoy muy de acuerdo con esa frase inicial que mencionabas de la película. Yo también me sentí como atravesada por esa frase porque los libros por mí han hecho eso. O sea, me han dado un hogar, me han dado también la posibilidad de escuchar otras voces, de tejer como conversaciones a través de eso. Y, y un poco ya como en la parte que no controlo, que es lo que me parece más bonito, me gusta sorprenderme como con la persona en la que me convierto involuntariamente mientras estoy leyendo. Entonces, como sentirme tan abierta ante otro pensamiento, o si es el mío, la posibilidad de decir que sí estoy de acuerdo, que no. Y no sé, es como una forma de exponerme, de estar vulnerable, porque me llegan mucho las palabras, entonces no es un acto para mí para nada pasivo, sino que los libros terminan pues poniéndome en jaque, me dan cachetadas, me hacen reír, me pasan muchas cosas en torno a eso. Y ahora que mencionabas también esa frase de la película, recuerdo una de la escritora Elvira Sastre, que dice que no es fortuito que las cubiertas de los libros tengan forma de puerta. Eso es lo que son, una entrada a un sitio siempre mejor. Entonces, bueno, de pronto no siempre mejor porque hay libros muy duros y muy crudos, pero sí pienso que mejor en el sentido de que no se amplían como el espectro de lo que uno piensa, y eso ya es muy valioso. Eso ya es muy valioso, que uno salga como de sí mismo, de su cajita reducida, de lo que piensa y de lo que ve, y conozca otras visiones. Me parece que no es un regalo para nada menor. Porque mira, ahí sale otra pregunta. O sea, cuando dices que hay libros crudos y hay fuertes, una persona que está, o sea, que tiene, digamos, el movimiento como tú en redes y que es promotora de la lectura, puedes leer cualquier tipo de libro, hay libros que tú dices no, o también puedes renunciar a un libro en la mitad de la lectura. Sí, por supuesto, o por lo menos yo sí soy de la filosofía de que como yo leo para entretenerme, o sea, aprendo en el camino, me gusta mucho, pero sobre todo leo para disfrutar. Es como lo que más me importa,
y por supuesto que a partir de ahí surgen muchas cosas interesantes, muchos aprendizajes, bueno, palabras nuevas, muchas cosas, ¿cierto? Pero básicamente yo leo lo que me gusta y leo para mí. Hace mucho tiempo que leo para mí, tuve una época en la que era supuestamente rebelde, pero creo que no tenía clara la causa porque como cuando uno dice, y también lo viví, yo no me gusta el color rosado porque es que a todas nos dicen que tenemos que usar el color rosado, entonces no. Entonces pasaron los años y yo me reconcilié con el rosado, con otro tipo de literaturas, con otro tipo de músicas también, y me gusta. ¿Qué tipo de libro tú no lees? Yo no leo, bueno, de pronto lo que menos leo es romance, a lo mejor, porque es el género que menos me he ido como acercando, pero romance, digamos romance solo, es decir, no es que si en un libro hay romance yo diga, ay no, qué horror, salió un amor, lo dejo, no, no Sí. es eso. También he leído romance, pero digamos que no tanto como por ejemplo thriller, que es más del estilo suspenso, novela negra. Leo también libros de desarrollo personal, me Ah, ¿no gusta. lees, no te gusta novela negra? Sí, también Ah, ok. sí, me gusta, me encanta, de hecho me encanta. Me encanta la no ficción, la novela testimonial es de todo mi gusto. Y no, la verdad hasta ahora no tengo temas vetados. Por ejemplo, leí El monstruo pentápodo, que es un libro muy fuerte porque es un pedófilo. Y bueno, y me parece que la autora logra como abordarlo de una manera en la que logra ser repulsivo porque estás metido en la cabeza del pedófilo. Entonces, no tengo temas vetados. Por ejemplo, he leído a Hannah Arendt con el libro Eichmann en Jerusalén, en el que ella habla de la banalidad del mal y que dice como, venga, este señor que básicamente mantenía a la hora exacta los trenes que llevaban los judíos a los campos de concentración. Sí. Este señor no era un genio ni era un monstruo. Y como Hannah, además, o sea, ella en su condición de filósofa y de muchas cosas más eh, que logró hacer, ejercer. Además, era judía y alemana. Entonces Sí. fue un escándalo para la comunidad judía que ella dijera, como así que ese señor no es un monstruo? Pero ella decía, no, básicamente era que el tipo quería ascender en su carrera. O sea, yo no le veo, porque le hicieron los juicios y todo, y ella estuvo cubriendo también como periodista y haciendo sus ensayos, y ella decía, no, lo más teso, lo más tremendo es que el mal es tan banal que ese señor yo no veo que odiase a los judíos, sino que le encomendaron una tarea y él quería ser el mejor en esa tarea. O sea, hay personalidades que son también muy como al logro, muy encaminadas al logro, sin que sin estar pensando también obviamente en el daño de los demás, en los daños colaterales, no diciendo que eso está bien, pero de hecho resaltando la importancia de pararle bolas, de prestarle atención a los discursos que promueven el orden, hacer una nación más grande y no sé qué, porque pueden encontrar asidero en personas que no sean necesariamente malvadas o que tengan algún tema mental bien fuerte, sino que, no sé, aprovechar como no sé, su encanto con la norma. O sea, las personas que son demasiado también como idas hacia la norma rajatabla, fácilmente cuando la norma cambia y desfavorece a otros, pudiesen hacer cosas como las de este tipo, como las de Eichmann. Entonces, bueno, por ejemplo, leía eso y a la parte estaba leyendo Mi lucha de Hitler y mira que, por ejemplo, con Mi lucha sí no lo quise seguir leyendo porque sentí que no, o sea, sentí que no me estaba acomodando nada. Yo quería saber cómo, por qué, qué tipo de pensamientos habían llevado a Hitler a eso tan horrible. Pero básicamente sentí que, o sea, inicié el libro y se quedó como repitiéndose en lo mismo, entonces ya sentí que era como una apología, mostrar como su supuesta grandeza. Y claro, pues estaba escrito, son apartes de las cosas que él escribió. Entonces, eso, por ejemplo, lo dejé, que yo dije, este libro no me está dando nada, no me estoy sintiendo identificada, por supuesto, tampoco con lo que está relatando, entonces no lo dejé y cada vez promuevo más que uno abandone un libro si no lo está disfrutando, porque hay muchos libros. Mira que cuando estás hablando sobre el libro del pedófilo, en la película hablan sobre el libro de Lolita.
Y resulta, esa es una pregunta que también te quiero hacer, es sobre que la prohibición, porque a la protagonista le estaban encontrando cualquier tipo de cosas para que cerrara su librería. Había algo en la villana, Grammar, creo que se llamaba ella. Ella estaba encima porque quería poner un centro de artes. Sí, Violet Gamart quería poner un centro de artes donde ella había puesto la librería. Y entonces, uno, digamos, de las trampas era como prohibir que le estaban diciendo que estaba vendiendo un libro que pues, no tenía los valores para un pueblito tan conservador como era ese. La pregunta es, ¿qué tipo de, o sea, estás de acuerdo con la prohibición de libros? Sabiendo el hecho, digamos, de que en el pasado hubo personas que quemaron libros. De hecho, ella le pasa un libro al señor Brundage, que es el de Fahrenheit. 451. ¿Ah? Y que se trata también de un futuro donde queman todo tipo de libros. Entonces, ¿hasta dónde llega la prohibición de libros? ¿Hasta dónde se puede vender un libro que el tema sea tan sensible que puede llegar a dañar a muchas personas? Y mira, los libros son muy temidos, la palabra es muy temida, yo pienso que no es ninguna coincidencia que en donde se quiere instaurar cualquier tipo de régimen opresor, se empieza por censurar a la palabra, a las artes, a la libre prensa, a las opiniones en general. O sea, empieza por ahí, porque la palabra no es para nada inofensiva, o sea, la palabra es muy poderosa y conocer diferentes tipos de realidades y movilizar a la gente en torno a, no sé, a que o sea, medio entretenida va empezando a comprender cosas y va empezando a cambiar, porque yo sí creo que el arte lo puede cambiar a uno. Por ahí dicen que el arte no cambia nada, pero tiene el potencial de cambiar a las personas que sí pueden generar transformaciones. Entonces... Pues dicen que Hitler, si si hubiera pasado a la escuela de artes cuando era pintor, se hubiera evitado todo ese pequeño problema que hubo de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate. Sí, quién sabe, porque también por lo menos le gustaba mucho la música clásica, o sea, tenía mucho contacto con Sí, las claro. artes, ¿cierto? También quién sabe, pudiese haber sido cierto, pero quién sabe, hay quienes también en las artes han encontrado pues formas de manipular incluso. Si hubiera sido muy interesante, ojalá lo hubiera hecho, a ver si de pronto por lo menos había como más opción de otras cosas, pero también creo que no necesariamente estar en contacto con las artes ya te... Es una buena persona. Exactamente, yo la verdad no creo eso. Hay lectores asiduos que son contraproducentes, que son peligrosísimos por lo mismo, porque no sé, de pronto hay muchas formas conocen muchas fuentes y demás para manipular. Entonces, mira que ahora que mencionabas a Bradbury, que es el autor de Fahrenheit 451, es un libro que yo me leí y en ese libro es el mundo, pues como es una distopía, es el mundo, digamos, un poco al revés. Entonces, los bomberos, por ejemplo, no apagan incendios, sino que queman libros. Es su función natural en esta sociedad, en ese tipo de sociedad. Y creo que por ahí va también como mi respuesta, o sea, es muy peligroso en las sociedades en las que se queman libros. En Colombia también ha pasado en nuestra historia no tan lejana que hubo por ahí un personaje que dijo que como así, que esos libros que promueven no sé qué, y lo complicado es que claro, con la subjetividad que todos manejamos, si eso se acepta quemar libros, cada quien quema pues lo que le parezca, entonces ahí estamos de una vez quemando pues puntos de vista, o sea, detrás de eso lo que pienso que existe es eso, es coartar las diferentes opiniones, que imagínate con el sesgo de uno y restringir entonces de esa manera. Hay un autor incluso que es Heinrich que dice que allí donde se queman libros se acaba por quemar a las personas, se acaban quemando a las personas. Y yo pienso eso, pero también creo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo promuevo que las personas lean pues todo lo que quieran, pero sí creo que siempre igual es importante
no normalizar ciertos temas, no normalizar lo que te digo. Por ejemplo, los discursos de odio, para mí eso ya excede como la libre expresión, la libre opinión. Mira, por ejemplo, a Pilar Quintana le pasó algo que no es, esto no fue un tema de discursos de odio, sino que va en torno a lo inapropiado que sí puede ser una obra para determinadas edades. Pilar Quintana es una autora colombiana, caleña, escritora de La Perra, una obra que desmitifica, piensa un poco la maternidad, aborda el deseo de maternidad, pero también muestra como lo complicado que puede ser, no solo ser mamá, sino el deseo de ser mamá, de cara pues a las mujeres. Y ella tiene un libro que se llama, es un libro de cuentos eróticos y se llama Caperucita se come al lobo. Se llama así, Caperucita se come al lobo. Entonces resulta que en Chile sucedió algo y es que su símil al Ministerio de Educación en Colombia, o sea, la entidad que controla todo el tema de educación, compró cientos y cientos de ejemplares de ese libro para incluirlos en los planes de lectura de los colegios, porque dice Caperucita se come al lobo. Irónicamente no leyeron que eso eran cuentos eróticos muy fuertes, hay violaciones, hay de todo, entonces imagínate Beto, imagínense oyentes lo que fue eso, porque de repente un niño bastante pequeño dice en su casa, hace alguna apreciación sobre el cuento, pues no, pues imagínate qué impresión. Entonces, bueno, muy irónico además eso, ¿cierto? Que el ente educador en Chile repartiera los colegios esos sin leerlo, solo por el título. De ahí se juzgó mucho también a la autora, que cómo así, pero ella no escribió eso para niños. Nunca se dijo que eso eran cuentos infantiles, para nada. Siempre se hizo la advertencia de que eran eróticos y demás. Entonces yo sí creo que igual, o sea, que igual tampoco tan así, ¿cierto? O sea, que yo diga, bueno, que los niños lean un tema que sea muy gráfico en violencia, en ciertos tipos de abusos, pues me parece pues que hay que ponerle lupa, ¿cierto? Pero como te digo, es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, porque es un derecho del autor a escribir eso, solamente que se no era al público. Y sí, o sea, ahí mal por el ente en Chile, que ni se tomó el trabajo para incluir en los planes de lectura. Leer, imagínate los niños leyendo ese libro, sacándole la biblioteca. Eso, mira que algo pasó así parecido en una premiere de una película para niños, no me acuerdo dónde fue, y pues hay trailers, ¿no? Los 15 minutos de los trailers antes de la película en cine. Y entre ese tráiler metieron el tráiler de la película Ninfomanía. No sé si tú hayas visto eso. Uy, no. ¿Quién se le escapó eso? ¿Quién sabe? Pero era una película para niños, imagínate. Imagínate, sí. Y eso más, y lo peor de todo es, o sea, un niño lee el libro y empieza a imaginarse como que, uy, esto no es para mí. O de pronto, bueno, la curiosidad. Pero imagínate en el cine las escenas de esa película que son fuertes. Sí, o sea, la verdad, lo que te digo, como con una nota de énfasis, uno saber lo que lee, también ya los grados de conciencia en los que lee, ¿cierto? Que ahí también a veces tiene que ver con las edades y demás. Pero, por ejemplo, Lolita, que en la película que estamos comentando, o sea, que en la librería sale pues como todo el escándalo de que el pueblo, de que la moral, no sé qué. O sea, básicamente yo pienso que yo no he leído Lolita, la verdad no la he leído, preferí leer El monstruo pentápodo, no me ha convocado, puede que en algún momento la lea, me parecen libros demasiado fuertes y demasiado crudos, entonces trato de dosificarlos, porque, o sea, yo trato de alternar mucho lo que leo, como para ir nivelando mis emociones, o sea, no tanto tan gris, no tanto tan rosa, sino como trato de mantenerlo equilibrado, para que la lectura no sea tampoco solo para salirme de la realidad, pero tampoco me mantenga en una dosis de realidad que no soporte. Hablando, mira, o sea, nos vamos así por el lado de una pregunta que el señor Brundage es un personaje súper particular en la película, y es porque él no le gusta, él tiene como una rivalidad con con la raza humana, digamos que él no está de acuerdo mucho con el comportamiento de los seres humanos, entonces él vive solo, pero el tipo le gusta mucho leer. Y resulta que él, digamos, leía los libros y quemaba las portadas de los libros donde venía la biografía del autor. O sea, él decía, qué fuerte que, digamos, que obras tan bonitas sean escritas por seres humanos que son detestables. Entonces, ahí va mi pregunta, porque
independientemente de eso, amaba tanta la lectura que él seguía leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. De hecho, lo que te decía de la película de Cuestión de Tiempo, es porque el personaje que él hace en esa película es de personas que viajan en el tiempo. Y es una familia que se meten a un armario y viajan en el tiempo. Y cuando quieren volver al presente, otra vez se meten al armario. La debes de ver. Y entonces el personaje que hacía, le decía a su hijo, cuando le contó la verdad de que toda nuestra familia puede viajar por el tiempo, por los armarios, entonces el hijo le preguntaba, ¿y tú qué haces cuando viajas por el tiempo? Él decía, leer. Yo viajo, yo me meto al armario solamente para leer. Yo leo y leo y leo. Entonces yo he leído por muchos, muchos, muchos años, por siglos, puede decirse así, pues porque siempre se vuelve al pasado y lee y vuelve al presente. Y bueno, a la pregunta que te iba a decir era que hay autores que detestas, pero que aún así los lees. Bueno, ahora mencionaba por ejemplo a Hitler con mi lucha, ¿cierto? Ese Sí, fue, como te contaba, a partir de ahí empecé un poco como a restringir, no sé, o sea, por ejemplo, si saliesen las memorias de Pablo Escobar, yo no me lo leería, la verdad, no. O sea, si me lo regalaran, por ejemplo, tampoco lo quemaría, a lo mejor le daría una ojeada, pero no, digamos que no, irónicamente tan querido él en otros países, ¿sabes? Pues, total, en, total. en Francia yo veía gente con la camiseta así puesta y en Y una... acá se venden Ah, esas ¿se vende? camisetas también, o sea, también se está tratando como de cambiar eso, porque de todas maneras, lo que mencionábamos hasta un punto, o sea, está muy bien el tema de las libertades y todo eso, pero sí resulta bastante extraña como esa fijación por el victimario, y entonces acá, por ejemplo, se está haciendo, por lo menos en Medellín, que claro, fue tan epicentro de toda la historia, Claro, se está tratando de centrarse más en las víctimas de, por ejemplo, el Museo Casa de la Memoria, que de hecho visitaba nuevamente hace poco, hace unos 2 días, coincidencialmente. Se centra más en eso, en mostrar la historia de las víctimas, las resistencias, también la violencia, pero sobre todo las resistencias, o sea, conocer las verdades, pero no como desde el lado de que se genere la admiración hacia el criminal, básicamente, hacia decir, oh, qué hombre tan genial, qué tan, o sea, porque eso sí es revictimizante para nuestro territorio, realmente. Entonces creo que de a poco se va cambiando eso, un poco como lo ha hecho Alemania, ¿cierto? Que muestra su historia, no la sí. esconde, porque Es esconder que no esas lo puedes historias, esconder, imagínate. No, y ellos, o ajá, sea, tú hablas y eso es una ofensa para ellos totalmente. Eso no se toca, o sea, eso, ellos lo quieren olvidar, pero lo que tú dices, lo tenemos que olvidar contando la historia de cómo fue. exactamente. Yo también creo que las palabras generan una sanación distinta y de hecho hay libros que son capaces de representar duelos colectivos, como por ejemplo El olvido que seremos. Mira, Mm, curiosamente, esa yo con película Héctor Abad, me hizo llorar tanto. Es que yo soy llorón. Güey, madre, la película y el libro me hizo llorar. No, mentiras, voy a decir la verdad. Yo leí primero el libro, mi novio me lo ajá, regaló, pues porque tiene un parecido, digamos, mi padre se parecía mucho al papá de... Entonces yo lo leí, mi novia me lo regaló con Mina y yo lo leí, yo, bueno, bonita. Y yo vi esa película y me puso sí. mal. Yo prefiero la película que el libro. ¿Así? El libro también me gusta mucho, pero me gustó más la película, o sea, sentí que me conmovió a un nivel muy grande. También ya había leído el libro antes, entonces tenía mucho del contexto, pero antes me parece que la tenía más difícil conmigo y con los lectores, con quienes ya lo habíamos leído y lograr que la película nos sorprendiera o nos moviera de una forma diferente. A mí también, yo también me lloré la película el año pasado completamente. Y mira que curiosamente con Héctor Abad yo no estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones, lo cual está bien, pero por ejemplo ese libro me gustó, lo he leído en otros y sin problema, ¿cierto? Ujú. Entonces creo que a lo mejor es porque no he tenido en mis manos porque uno también sesga lo que escoge, ¿cierto? Entonces yo sí creo que he hecho mis sesgos, pero desde que escojo, ¿cierto? Entonces no es como que aunque hay autores que, por ejemplo, piensan distinto en temas de religión, de política, yo los leo por acá. No sé,
Mario Vargas Llosa, tengo por acá varios libros, no los he empezado porque sé que me voy a ir un montón leyéndolo porque he leído fragmentos y sé que me voy a súper clavar ahí. Es que sí, cuando en el podcast que hablamos con Luis, un gran músico, hablamos de Héctor Lavoe y estábamos hablando sobre la vuelta de que hay que diferenciar el arte al artista. Y mucha gente a veces no diferencia eso y entonces lo que él decía es verdad, decía, uno no sabe cuánto trabajo hay detrás, digamos, de un álbum, de una canción o de un libro. No solamente el autor, sino las personas que trabajan alrededor para que eso salga y tú digamos que negándote a seguir consumiendo la música o el arte de esa persona solamente porque no te gusta la forma de pensar de él, estás jodiendo a muchas personas que están trabajando alrededor de eso. Digamos, hay muchas personas que yo he visto en Colombia y no créeme que con Gabriel García Márquez no están de acuerdo en su forma de pensar. Y yo siempre, las personas que dicen que piensan así, yo digo, pues no se han tomado el tiempo en leerlo y me dicen como que no, igual no, porque no, o sea, son cegados, dicen que no, que no, que no, pues porque la forma de pensar de él o su movimiento, digamos que su forma de pensar políticamente no les gusta. Tómense en el tiempo, gente, muchachos, por favor. La lectura, y más por el hecho que esa va otra pregunta que te quiero hacer. Aquí en Colombia, yo estaba viendo una encuesta que es 1.5 libros al año se lee por colombiano, a diferencia, digamos, que en Canadá o en Francia, que son entre 15 y 17 libros por año. Eh, ¿Por qué crees que ese fenómeno es tan común en Colombia? ¿Por qué no hay tanto lector? Ok, bueno, yo creo que está cambiando. De pronto por mi trabajo guardo como un optimismo ahí porque veo muchos cambios. Bueno, principalmente desde mi experiencia y desde la de muchos que conozco, creo que ha sido un tema de abordaje, de cómo se promueve la lectura. Creo que han habido mensajes incluso contradictorios. Por ejemplo, yo contaba por estos días en mis redes, bueno, ya hace varios días, que en mi escuela, si tú te portabas mal, te mandaban a la biblioteca. En todas, yo creo que Imagínate, y muchísima gente comentaba y decía, a mí me pasó lo mismo, o sea, muchísimos colombianos, muchísimos latinoamericanos decían lo mismo, entonces yo hacía como esa reflexión en mi Instagram y decía, venga, pues es que si desde pequeños nos enseñan que la lectura es un castigo, imagínate, es muy contradictorio porque en la escuela te dicen, la lectura es muy importante, la lectura no sé qué, y a la vez te castigan así, entonces uno dice, no, qué pereza, o sea, así de literal va quedando eso en uno de que es un castigo, y entonces de que no es algo tan divertido, y entonces creo que un poco se empieza como a subsanar con otras formas, también con el trabajo de redes. Muchos son muy puristas y dicen como, ay, pero es que me promueves en redes sociales, o sea, también ya por el medio ven todo muy, como muy light y no necesariamente. Y lo otro es que también la gente puede leer para entretenerse, que no necesariamente tiene que leer para ser un iluminado, una cosa por allá del otro mundo. También puede ser que lea para construirse y eso está perfecto. Yo creo que igual termina pasando, o creo que uno de los consejos como más útiles en mi experiencia es como que uno lea lo que le gusta hasta que le coja el gusto a leer. O sea, lea lo exactamente. que le gusta hasta que ya leer sea sostenible por sí mismo y ya se va ampliando como esa posibilidad de leer de todo. O sea, ya sea leer en sí como lo emocionante. Es que Pero, la uh-huh. cosa, discúlpame, la cosa es que lo que tú dices es verdad, no es que a uno no le guste leer, es que uno no ha encontrado el libro que le guste. Y digamos que cuando, cuando en el colegio a mí me parecía tenaz, y dime si no, que uno le obligaran, bueno, cada bimestre o cada trimestre tienen que leer un libro en filosofía o en español. Y digamos que uno a los 16 15 años en noveno, en décimo, lo obliguen a leer a unos 100 años de soledad. Yo creo, o sea, yo cuando me leí 100 años de soledad, yo me lo leí a los 30 años. Yo amo ese libro, ha sido el único libro que me ha hecho aguar el ojo total.
Y yo decía, este libro no se puede leer cuando yo tuviera 16, 13 años, porque yo sé que si lo hubiera leído, lo hubiera tenido rabia o lo hubiera hecho con pereza, porque lo obligan a uno a leer libros que son muy difíciles para la edad de uno, o también libros que te toca porque y tienes que hacer un ensayo, lo que tú decías, te obligan y el cerebro que automáticamente, por ejemplo, yo cuando era pequeño, yo lo primero que empecé a leer fueron cómics y mi papá inteligentemente, él veía, digamos, el amor que yo le tenía a los superhéroes y también a los detectives, porque yo vi una serie que se llamaba Conan. Y mi papá, así por el lado, me empezó a mira, ¿te gustan los detectives? Y tú me dio Muerte en las nubes de Agatha Christie. Y acá tengo todo ese libro. Y yo ahí, que es de un detective, y yo, bueno, supo cómo meterme en la lectura. Exacto. Y es que hay mucha gente dice, es que los que leen son gente que se cree intelectual. Parce, no, es que hay libros que los cómics. Sí, y tienen el mismo valor que un libro de no sé cuántas páginas. O sea, yo por lo menos tampoco estoy tan convencida de cómo vivir en el pasado con el arte, que uno siempre es como los clásicos nada. Por supuesto que tienen un valor muy grande en cuanto a lo que se inventaron, las figuras, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, por Dios. Por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que yo no me he leído Las Mil y Una Noches completa, me he leído algunas historias. Por ejemplo, por supuesto que digo, wow, qué impresión, porque en parte se escribe inspirándose en lo anterior, el arte se va retroalimentando en sí mismo, ¿cierto? Que ya sería también un tema muy agudo, lo de hasta dónde es un plagio y hasta dónde es inspiración. También hay unos plagios que ya son descarados, pero de por sí el arte sí se va retroalimentando, o sea, en todo, no solo en la literatura, que un sonido así, luego se crea otro, y en fin, por ejemplo, en la música y en la literatura también me impresionan como esos primeros libros que de alguna forma, como Las Mil y Una Noches, o sea, que sigue existiendo eso, Claro. que sigue existiendo como esa forma en los recursos que utilizaron tan poderosos. Entonces uno se dice, wow, ¿cómo lograron hacer eso? Por cierto que Las Mil y Una Noches son una recopilación de pura tradición oral. O sea, Claro. sí, entonces mira que por ejemplo con esos temas, sí digo, wow, qué genial eso, que sean como un antecedente y que sigan vivos también como clásicos, pero de ahí a decir, por ejemplo, hay personas y están en todo su derecho, pero descalificar que es que si no es un clásico, o sea, no abrirse tampoco a lo que esté sucediendo contemporáneo, que porque ya todo está dicho en el pasado, está bien y es válido, pero por lo menos para mí sería también como una desazón, o sea, como decir, entonces ahora no sirve nada, cerrada pues a todo también. Hay gente que dice, no leo novedades editoriales ni por nada. Ok, está bien, ¿cierto? Sí. Está bien. Que porque las editoriales le dicen a uno qué leer. Pues yo, no sé, acá en casa reflexionábamos por estos días y decíamos, al final uno también lee lo que se publicó. ¿Cuántas cosas, cuántos manuscritos no quedaron por allá y cómo accede pues uno a eso? Yo creo que ese criterio se va formando, uno puede ir formando su criterio, pero creo que cerrarse primero ante lo que uno no conoce, bueno, se pierde posibilidades uno. Luego ponerse a hablar de lo que uno no conoce para desincentivar a otros, imagínate. Y bueno, entonces creo que retomando como esa pregunta inicial, yo creo que en Colombia cada vez se está leyendo más, se está leyendo en formatos distintos. Creo que la ilustración se empieza a ganar también su espacio, la novela gráfica, creo que nos estamos abriendo a otros formatos, a los audiolibros, a plataformas como Wattpad, que son escritores que van ahí generando su contenido y tienen su público. Sí, tiene su Y público, a mí me impresiona eso, me impresiona esa app de Wattpad. Tienen mucho público y mucho son público, demasiado. Y pues muchos libros han salido de Wattpad, ¿no? sin A la duda. venta. Ahora las editoriales están publicando también libros de Wattpad y también resulta interesante la cercanía que tienen con sus comunidades. De alguna forma es una construcción colectiva. De otra forma, así como por ejemplo con Las Mil y Una Noches lo hablábamos, o sea, ir recopilando la tradición oral y yo pienso que cada vez
con el paso del tiempo, pues los recursos se van refinando, ¿cierto? Me imagino que también así irá pasando con Wattpad, que se vaya decantando, que vayan quedando los productos cada vez también más elaborados. Entonces, bueno, creo que también todo es muy escandaloso como cuando está nuevo y luce muy amenazante, pero por lo menos el libro no creo que también por esos diferentes formatos se vaya a acabar, ni siquiera el libro físico se ha acabado. Ven, mira, te voy a hacer la pregunta existencial del podcast. Claro que sí. Dicen que el conocimiento se adquiere al leer, ¿no? Mucho conocimiento cuando uno lee. El conocimiento te ayuda a entender diferentes cosas que se te presentan en la vida. Pero algunas personas dicen que la vida se vive más feliz en cuanto se es más ignorante. Leer menos puede ser el camino que conlleva a vivir menos triste. En mi caso no. A mí el último libro que me leí me puso muy triste. Ajá. Fue Tokyo Blues. Ah, sí, dicen que con los libros de Murakami hay que tener mucho cuidado. No, es que ese libro era... Incluso con los momentos en los que uno lo lea. Yo sí pienso que si uno está en un momento en el que puede estar bastante susceptible por muchos temas, ¿cierto? Tenga cuidado porque... Pero con todo, hasta con la canción que pongas, o sea, te puede mandar al hoyo. Te puede dar un bajón muy grande. Un vallenato en un momento de terminar una relación no es buena idea. Dicen, ¿sabes qué decían del vallenato? Dicen, una señora lo escuchó, una loquita decía, no escuche vallenato porque llena la mente de motivos y la enloquece. Algo tan sencillo como el vallenato. Imagínate. Sí, igual ahí sí, pues como dice Fito Páez en Al lado del camino, que vivir atormentado de sentido, creo que esa sí es la parte más pesada. Yo creo que vamos siempre como buscando ese justo medio, que ni es justo ni es medio. Creo que es la sorpresa de la adultez, que el equilibrio ni siquiera está en la mitad. Uno en la adultez es como que, ¿qué hago? Porque no está clara la fórmula, no me atrevería a decir como una fórmula genérica para decir, mira, sí, leer menos puede hacerte más feliz, no, solamente desde mi experiencia, en mi caso, sí me ha hecho más feliz, incluso someterme a tristezas que pienso que son necesarias, porque pienso que desconocer realidades trágicas de mi territorio, del mundo, de lo peligroso que puede ser, no sé, lo que mencionábamos incluso al inicio, un tema inofensivo, un discurso de odio, como si lo dejamos avanzar como sociedad, como luego esas palabras tienen consecuencias reales, muy grandes. Sí. Entonces, en mi caso, yo prefiero pagar mis cuotas de dolor, pero sí es lo que te contaba al inicio, que suelo balancearlo, ¿cierto? O sea, salir de un libro muy triste para otro muy triste y luego poner una música muy triste. No, pero si te das cuenta que el ser humano, ¿te das cuenta que nosotros los seres humanos nos castigamos muy feo con esas cosas? Si terminamos con alguna relación, ponemos películas tristes o escuchamos música triste. Por la lectura, pues lo que pasa es que uno no es predecible lo que hace en una lectura porque uno no sabe, a no ser que alguna persona le haya contado, este libro se trata de tal cosa. Entonces nos gusta los duros. Por ejemplo, Tokyo Blues, yo lo empecé a leer y yo era como, esto toda. O sea, más por el lado, digamos que el tipo ese libro es muy gris, demasiado. Sí, y más que habla sobre algo que es muy fuerte en Japón, sobre la depresión que es dura. Y la gente en Japón hay depresión fuerte. Entonces, hay libros que te bajonean como hay libros que también te levantan. O hay libros que que son una montaña rusa. Tú no sabes en qué momento. Total, sí, lo que vos decís, uno a veces tiene pista. Yo, por ejemplo, con Piedad Bonet, una escritora colombiana, ella tiene un libro que se llama Donde nadie me espere. Y es un hombre que básicamente toda la trama es él en su mundo interior, hurgando sus propias profundidades, como decimos acá, esculcándose. Y esta escritora logra, para mi gusto, narrar también la desazón, la desesperanza,
que vive ese hombre que yo, uy, no, o sea, me sentí súper cargada. Entonces yo decía como, wow, qué valor literario tan grande, o sea, qué capacidad narrativa tan grande la de esta autora. Pero yo sé que cuando me embarco en Piedad Bonet, por lo menos en narrativa, en prosa, porque ella también tiene poesía, pero por lo menos en prosa le voy a pagar unas cuotas de dolor bien grandes. Para mí vale la pena, vale muchísimo la pena, porque me gusta tanto esa parte literaria como también lo que me hace repensarme, ¿cierto? Pero trato, por ejemplo, ese libro me acuerdo que yo lo leí en la calle, yo prefiero leer en mi casa, pero ese libro, por ejemplo, lo leí debajo de un árbol con los rayos del sol dándome, porque yo dije, demasiado caos en esto, o sea, es tan poderosa la pluma de esa autora que soy capaz yo de caer en, en ese limbo existencial, te lo aseguro. Entonces, en mi caso, me gusta mantenerme como igual conectada con las realidades fuertes, porque también pienso, y yo, bueno, pero, o sea, es ficción como se plasma, aun cuando sea, por ejemplo, la novela testimonial, dicen por ahí que es ficción cuando ya se hace el esfuerzo de escribirlo, así se va contando algo que realmente sucedió, porque ya está mediado por la interpretación del autor, así se han hechos objetivos, ya hay una mediación distinta. Entonces, no sé, o sea, la realidad supera la ficción. Entonces, para mí también, no pagar esas cuotas de dolor, en mi caso, implica desconectarme de la realidad. Y tampoco encuentro paz del todo así. Te voy a hacer otra pregunta así súper rápida bueno, para terminar. Tienes una librería y hasta que pum, se quemó tu librería y tienes un minuto para sacar 5 libros. Ok, bueno, intentaría entonces sacarlos variados para que puedan ser como, bueno, sacaría, pudiese ser La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que Uy, tiene realismo mágico. sí, esa película que sí, no, es que sí, eso es realismo mágico al 100%. Yo me la vi, la protagoniza Sí, Meryl Streep. Meryl Streep. Y Ajá. Winona Ryder también está ahí. Esa película es absurda. Y fue mi novia que ella le gusta mucho Isabel Allende. Y como en esa época estaba todo metido con Gabriel García Márquez, ella me dijo, no solamente él es el único representante del realismo mágico. Y vi esa película y que... Bueno, perdón, sigue. Claro que sí. Además de que tiene también crítica social, o sea, se me hace muy interesante porque tiene además la dictadura, toda la dictadura chilena. Chilena. Entonces, sí, es como la primera parte muy realismo mágico y luego sigue ese realismo mágico, pero se aboca muy directamente hacia la dictadura chilena. También Persona Normal de Benito Taibo. Esta ya sería una recomendación muy distinta, literatura juvenil, y narra la vida de un joven que pierde a sus papás y le toca quedarse con el tío Paco. Entonces esa trama no es trepidante en el sentido de que está pasando todo el tiempo, va a explotar una bomba, o sea, no es de ese tipo de literatura, sino que es la crianza de Sebastián, de ese niño, y uno crece con él y comparte la cotidianidad con su tío Paco. Me parece que está lleno de enseñanzas y además es un libro que recomienda muchos libros. Incluso el tío Paco le da también, como te pasó con tu papá, le da la biblioteca a Sebastián y el libro tiene el índice por temas, todo, o sea, un inventario de la biblioteca que le deja el tío Paco. Me parece un detalle precioso de ese libro, Persona Normal, de Benito Taibo, súper, súper bueno. Bueno, en terror, no leo mucho terror, pero me gustan los cuentos de Linville, de una autora colombiana que se llama Lina Correa. Me gustaron mucho, se me hicieron divertidos, se me hicieron entretenidos. Es un terror que no es tan negro, tan cruento, tan sangriento, sino que es más un estilo de cuento también medio juvenil, literatura medio juvenil. Me parece que es un reto muy grande lograr que sean enganchadores en ese estilo y no irse solamente a que le des play por avísera y bueno, cosas como así de explícitas. En, a ver, ¿qué otro les recomiendo? En novela testimonial pudiese ser
Cómo maté a mi padre, de la autora Sara Jaramillo Klinker. Me parece que es bacano, es cortico, se lee bien fácil y es una radiografía desde las víctimas. El sicariato de Medellín, en los 90 le asesina a su papá, pero es contado desde el lado de la familia, desde cómo la familia tiene que reconstruirse, tiene que lidiarlo todo. Pues a partir de ahí, y no sé, se me ocurre para terminar entonces que sea un clásico, pudiese ser el retrato de Dorian Gray, que lo mencionamos ahora, que el recurso del espejo se me hace muy impresionante, siempre se me da muy impresionante. Y no sé si sea un spoiler o no, yo creo que ya igual es muy conocido. Y es un libro que sí tiene obviamente temas de época que son difíciles, o sea, por supuesto que en un libro clásico muchas veces hay machismo, muchas veces hay homofobia, también ahí se muestra el clasismo de la sociedad. El clasismo es lo que más muestran así súper fuerte de la sociedad en ese Exacto. libro. Pero también es una crítica, o sea, él también hace una crítica. Hay un personaje que es horrible, un personaje que por lo menos yo no estoy, pero para nada de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo con muchas de sus posturas, pero es un gran personaje, me parece que le da todo el dinamismo al libro, porque es como muy antagónico, pero el tipo igual es como el que me parece que moviliza todo el libro. Entonces el retrato de Dorian Gray pues, trata sobre un hombre que está obsesionado con su belleza, pero sucede algo, un recurso artístico muy impresionante en el que, bueno, de alguna forma tiene que empezar a ocultar, no sé, en alguna parte, en un objeto, se refleja lo malo que hace, o sea, se traslada a ese objeto la fealdad que tiene por dentro y es como una carrera por seguir siendo bello, porque sigue siendo bello durante años y años, pero tiene que vivir escondiendo ese objeto que sí refleja lo feo que es por dentro, este personaje. Ahí como para no hacer demasiado spoiler. Entonces, no sé. No, no Esa es hiciste la bien, no que hiciste tantos spoilers. Se trata prácticamente ese libro, ese libro se trata sobre eso. El reflejo que el tipo guarda que en verdad es un reflejo paila. Para terminar, te tengo unas preguntas sorpresas. Perfecto, claro que sí. Se llama, yo no sé cómo va a llamar a esto, disparar y responder. Tienes que escoger uno. Listo. De cultura pop y de lectura. ¿Listo? Ahí va la primera. Tienes que escoger uno nomás, ¿viste? Listo. Yo creo que es combinación cultura pop y libros. El primero que te voy a preguntar. ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos. Me tiras bien, súper bien. A mí me gusta también más. Quiero no opinar sobre la pregunta, pero es que ahí sí tengo que opinar. A mí, Harry Potter, con todo el respeto que se merecen todos los oyentes que aman Harry Potter, nunca pude con Harry Potter. Intenté. A mí también me gusta mucho. La verdad también me leí toda la saga completa este año y me encantó. Y sí me dicen que, por ejemplo, quien ha hecho más por el mundo literario en materia de promoción de lectura, tendría que decir que Harry Potter, Sí, en Harry mi Potter. caso. Total, Harry Potter. Formó un ejército de lectores muy variados. Yo tuve un amigo que nunca se vio ninguna película, sino se leyó todos los libros de Harry Potter. Como mira que yo tengo en mi biblioteca, tengo toda la colección del manga de Dragon Ball. O sea, todo Dragon Ball en manga, Dragon Ball es Dragon Ball Z también, en manga. Y me lo regaló un amigo que nunca se vio un capítulo de Dragon Ball, sino se lo leyó en manga, que se me hace súper raro. Me decía, no, yo nunca me vi un capítulo. Y él dijo que él me lo regaló diciendo como yo ya crecí, te lo regalo. Yo feliz, yo seguiré siendo un niño. Listo, va otra pregunta. ¿Empanada o arepa? Empanada. Y eso que eres paisa. Ay, qué pena, a mí se me pega mucho el acento de los invitados. Eso que eres paisa. ¿Y más? Pero es que la arepa para mí está como predeterminada. O sea, si vos me ofreces una empanada, yo te digo que una empanada porque yo la arepa me como por la mañana, con el almuerzo y por la noche. Entonces, pero de pronto por lo mismo, porque como tanta arepa todo el tiempo,
No sé, la empanada también es muy rica, no, pero hoy me voy por empanada. En este momento me dieron ganas de empanada, hay que ser sincera conmigo misma. Esta es difícil, es sobre libros. ¿Edgar Allan Poe o Stephen King? No he leído a King, Ah, no leo King. no he leído a King, pero también no me ha convocado así. He visto películas y de pronto por eso no me ha convocado. Me iría, pues, ahí creo que no aguanta, porque bueno, pero Edgar Allan Poe me ha gustado. Me ha gustado, leí un libro de cuentos y tampoco los amé todos, porque es muy difícil en un libro, en cuentos, amarlo todo, pero sí. ¿Julio Cortázar o Gao? Mm, Cortázar. Ah, sí. Sí, pensaría porque, bueno, también ahí hay que mencionar, siempre va a existir esa, o sea, no los he leído en la misma proporción. Entonces, por lo menos con Gabo, me enganché con Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, Ujú. que me parece muy genial. O sea, me parece muy genial saber el final de un libro desde el párrafo uno y aún así que el libro te dé curiosidad, o sea, que aguante completamente leerlo. Con la hojarasca, pero yo no he leído, por ejemplo, Cien años de soledad aún. O sea, Ujú. rehuía ese libro durante muchos años porque era como el obligado que tenía que leer. Y no, pero espero leerlo este año. Mi- Probablemente esa respuesta cambie porque ahora sí me enganchó la narrativa de Gabo, pero a este momento apenas llevo 2 libros de Gabo. Yo amo a Gabo y el primer libro que me leí de él fueron 12 cuentos peregrinos. Yo no he Y leído 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, y me lo han súper recomendado. no léete el libro El avión de la Bella Durmiente. Uf, Dios, qué cuentos, en serio. Es el cuento, bueno, perdón, es el cuento, es uno de los cuentos del libro de 12 cuentos peregrinos. Yo creo que quiero agradecerte, Karen, por tu tiempo y por haberme regalado esos momentos. Fue muy rica la conversación contigo y qué mejor hablar de libros. Y sobre la película, que no dimos tantos spoilers, pero es una película súper recomendada para todos los oyentes. Y una dirección me gusta. No puedo decir aceptable, un poco más de aceptable, me parece bien. Actuaciones bien, la fotografía es muy bonita. El soundtrack, hay una canción dentro de la película que se llama Feeling Lonely on a Sunday Afternoon. Es una canción que para mí es perfecta, adecuada para ese tipo de películas, tranquila, con una paleta de colores cálida, un jazz suave, de estilo medio europeo. Les recomiendo esa película, en serio. Y sin spoilers, fue la primera película sin spoilers que dentro del podcast, para que lo puedan leer, para que la puedan ver. Está en Netflix. Ah, Karen, gracias. No, a vos muchas gracias. Yo también me disfruté mucho de la conversación y nada, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Lean lo que les gusta, dejan conversaciones en torno a la palabra y nada, y amplíen como ¿Quieres su dejar, pensamiento en torno a eso. Ajá, perdón, me quieres dejar tus redes sociales para a todos los oyentes que te por encuentren? supuesto que sí. Síganme en Instagram en @KarenLopera. Ahí promuevo la literatura. Hago muchas cosas, hay todo tipo de literatura, poesía, microrrelato, apuestas de ciudad, parches culturales, todo el tema de gestión cultural también aparece por ahí, humor, en fin. ¿Qué canción le dejas a los oyentes tranquila que te saque el estrés? La canción recomendada. Una canción recomendada, dejemos una en Parlache de un cantautor colombiano que se llama Pala y se llama Usted sabe que te quiero, que me parece muy bacana porque es una forma de demostrar amor en parlache y entonces está escrita, digamos, no convencionalmente, sino que le da voz a otras formas de hablar, a otras jergas. Entonces les dejo esa recomendación para que se la escuchen y vivan un amor distinto, parlachudo.
Bueno, ya escucharon oyentes. Gracias a ustedes por llegar hasta acá. Ya saben, regálenme un like, suscríbanse, campanita en cualquier plataforma donde nos estén escuchando. No se olviden de comprar mi libro Peligrosa Ingenuidad. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen unas noches yaceras.